¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, antes de iniciar quiero invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Apóyennos con su poderoso like, compartan el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares y escriban sus comentarios y también recuerden activar la campanita. Así les van a llegar las notificaciones de todos nuestros videos. Amigos, la oposición, pues prácticamente como dice este tweet, pues todo este año fue para ellos el Día de los Inocentes. Se creyeron cada una de sus mentiras y ellos se lo creyeron y se lo tragaron completito. Empezando por Xóchitl Gálvez, porque miren nada más lo sucedido. Pues durante las campañas electorales, Xóchitl Gálvez se lanzó contra Massive Caller. Bueno, anteriormente criticaba a Massive Caller que prácticamente daba los resultados, esta casa encuestadora, en base a quién le pagara. Y si no me creen, bueno, pues escuchen tantito lo que dijo en esta entrevista. Con gente seria, no la no la de Marco Cortés. No la de Massive Caller que cualquiera la paga y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. A ver, mira, yo paga y sale arriba, ¿no? Caller que cualquiera la paga y sale arriba. No la de Marco Cortés. No la de Massive Caller que cualquiera la paga y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. A ver, mira. Bueno, pues esto es lo que decía Xóchitl Gálvez y pues vean ya en plena campaña electoral, miren, Xóchitl Gálvez con este tweet, ya empatamos, esto no lo frena nadie, vamos a ganar, México está despertando, salgamos a votar este 2 de junio, gracias a una encuestadora de Massive Caller. Así fue el año completamente que vivió la oposición, amigos, así fue. No hubo manera de sacarlos de su mundo de Twitter, donde ellos al día de hoy siguen creyendo que pues Morena no los barrió. Claro que Morena no los barrió, fue el pueblo que ante los resultados inminentes en cuestión de economía, de los programas sociales, de ayuda social, pues básicamente pues vio resultados tangibles que mejoraron, ayudaron a mejorar la calidad de vida de las personas a tal grado que la 4T sacó a más de 10 millones de mexicanos de la extrema pobreza. Y eso es un dato que no van a poder negar. Por eso, hoy, en este pues comentario que hace Quintanar, pues la verdad es que se voló la barda un poquito y pues hizo un recuento de la debacle en la cual se encuentra la oposición hoy en día. Y pues la verdad es que no escatimó en hacerlos pedazos. Escuchen lo que dijo. Uno de los errores más grandes de la actual oposición partidista mexicana y sus voceros oficiosos en medios y redes consiste en pensar que la elección del año 2018 fue una especie de generación espontánea, un hecho anómalo nacido de una jornada electoral singular, donde los votantes ejercieron su sufragio con base en la ceguera y el enojo, para darle el poder a un grupo de resentidos populistas y con ello poner en vilo a la democracia. Luego de ello, ese grupo de, entre comillas, populistas, logró mantenerse en el poder gracias a dádivas clientelares y discursos melosos, lo cual les dio patente de corso para persistir en la presunta destrucción institucional luego de ganar, supuestamente a la mala, la contienda presidencial de 2024. Además de la carga ofensiva que contiene esta interpretación, sobresale en ella también su apabullante ignorancia. En esa mirada absurda hay muchos prejuicios, pero nada de la materia prima fundamental para hacer análisis político, que es la historia. Y esa disciplina es la que explica bien por qué el 2024 ha sido el año en que las derechas partidistas han consolidado su degradación. Resalto aquí 3 momentos fundacionales a ese respecto. Uno de ellos es añejo y se remonta a 1991,
año de las concertaciones entre PRI y PAN, proceso que consolidó dos cuestiones. La primera, el giro ideológico irreversible en el PRI, que abandonó el nacionalismo revolucionario para subsumirse a la inercia neoliberal y con ello compartir agenda con su enemigo histórico, el PAN. La segunda, el hecho de que ambos partidos se mostraron abiertos a ponderar las prácticas antidemocráticas, como avalar el fraude de 1988 o usar los votos como transacción de negociaciones, con tal de impulsar un proyecto antipopular o simular pluralismo en estados de la República. Ese es el origen del PRIAN, hecho que no solo fue denunciado por izquierdistas como López Obrador, sino por el Foro Democrático del PAN, integrado por históricos militantes como Bernardo Batis, Jesús González Esmal o Eugenio Ortiz Gallegos. A partir de entonces, las acciones conjuntas de ambos partidos en temas cruciales fueron la regla, así sea para privatizar la vida pública o para legalizar latrocinios, como el Fobaproa. Un segundo episodio es 2005, fecha fundacional de nuestra historia contemporánea, porque fue un momento donde ya se vivía en la presunta transición democrática, con el PAN en el poder presidencial desde 2000, año que, en el imaginario político mexicano, debió dejar atrás para siempre las prácticas antidemocráticas del llamado viejo régimen. Pero Vicente Fox demostró su vocación tan autoritaria como la del viejo PRI y trató de encarcelar a un personaje inocente solo porque éste era un gobernante con un proyecto presidencial legítimo que encabezaba todas las encuestas y ponía en riesgo la continuidad del PAN en el poder. Ahí, Fox, en connivencia con la dirigencia del PRI y la mayoría de sus diputados, decidieron que poner en riesgo la continuidad del PAN en el poder equivalía a poner en riesgo a la democracia, por lo que emplearon a la PGR en un uso faccioso de la justicia para tratar de impedir que fuera candidato un adversario entonces perredista, a quien desaforaron. Ese año mostró que el discurso de la democratización y el gradualismo de la transición podían destruirse por la venalidad de un presidente autoritario, quien llevó su sevicia hasta las últimas consecuencias, cuando, luego de ser derrotado por una movilización popular en 2005, que impidió el desafuero, ejerció un fraude electoral en 2006. Ese bienio demostró que PRI y PAN coincidían en que debían recurrir al fraude y al discurso fascistoide con tal de hacer a un lado por vías ilegítimas a rivales legítimos. Y de ahí viene la crispación que hoy viven ciertos sectores de la vida pública mexicana. El tercer momento es 2020. Luego de la coyuntura de 2006, los perpetradores del fraude y las víctimas del mismo tomaron derroteros radicalmente opuestos. Por un lado, el gobernante Espurio Calderón entregó el país al crimen organizado y en 2012 optó por validar a Peña Nieto por encima de su propio partido, en un festival de sangre y corrupción que sintetizaba el toque de fondo que había significado la alianza PRI-PAN. Por el contrario, las víctimas del fraude de 2006, es decir, los votantes mexicanos y el movimiento encabezado por López Obrador, optaron por la ruta larga pero segura. En vez de claudicar o pensar en negociaciones con adversarios deslegitimados, prefirieron debilitarlos por la vía democrática, al hacer trabajo de base para convencer ciudadanos, impugnar las contradicciones de las élites gobernantes y convocar, a ras de tierra y por 3 lustros, a sus adversarios de abajo a sumarse a su proyecto. El resultado fue obvio. 2018 llevó a ese movimiento a una victoria arrolladora e inédita, ante la cual la respuesta del PRIAN no fue la de autocriticarse, sino la de formalizarse, en una alianza de adefesios que, desde 2020, no solo optaron por sumar desprestigios y asumir un discurso apocalíptico y disparatado de la deriva autoritaria, sino que sin darse cuenta, le dieron toda la razón a la izquierda que, desde 1991, acusó y denunció la existencia de un PRIAN embebido en corrupción y promotor de una agenda neoliberal. La historia es un proceso del cual nadie escapa,
El año de 2024 ha significado no solo la extinción de un PRD lleno de mercenarios y porros de las derechas, sino también ha sido el año donde los otrora partidos más importantes del siglo XX mexicano, PRI y PAN, han quedado reducidos a sus peores crisis modernas. El escenario abierto por esa crisis es, así, producto de una serie de traspiés que no nació con malas campañas electorales de José Antonio Meade o Ricardo Anaya en 2018, sino en el consumo que sus respectivos partidos hicieron hace lustros para impulsar una agenda elitista y con ello pasar por encima no solo de las necesidades populares, sino de las reglas mínimas de convivencia democrática. Y la debacle persistirá mientras no aprendan a competir con base en esas reglas, si es que algún día se dan cuenta de ello. Y no conforme con eso, amigos, todavía la presidenta Claudia Sheinbaum pues recordó pues los famosísimos apapachos a los que estaban acostumbrados en la oposición, los fachos que se utilizaban a los medios de comunicación, así como se agarraban de los intelectuales para promover pues la ideología de derecha. Pero ojalá, yo sinceramente diría, ojalá y hubieran promovido de manera adecuada, de manera correcta. Pero cuando ellos son incongruentes al no mostrarse como lo que verdaderamente son, y que siempre, que todo el país entero sabe que son de derecha y ellos son los únicos que no lo aceptan, pues es porque obviamente tienen claro que tanto daño causaron al país que no son capaces ni de reconocerlo. Y la doctora Sheinbaum no escatimó en hablar precisamente pues del anhelo que tiene, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, porque regresen los famosísimos apapachos que les daba pues los conservadores como Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, me callo para que ahora ustedes escuchen mejor a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, y vean de qué manera, al igual que Héctor Alejandro Quintanar, humillan a la oposición y a estos fachos que tanto daño le han causado a este país. Eso es lo que más molesto lo tiene aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces,
que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo. Y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados, para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación.